Saludos a todos, gracias a los organizadores del evento por la invitación. Posiblemente alguno de los asistentes al evento piense que el título de esta conferencia debió ser Descubrimiento de los logaritmos neperianos, pero no, hay una diferencia importante entre descubrimiento neperiano de los logaritmos y descubrimiento de los logaritmos neperianos, diferencia que debe estar clara al final de la charla. Es bueno aclarar que los temas que plantea la charla son temas bastante complejos y extensos, de manera tal que el tiempo nos obliga a hacer un resumen muy fuerte del tema, así que las personas que quieran profundizar en el mismo, por fuerza tendrán que leer el extenso de la conferencia. Comencemos con lo que es la presentación usual del tema. Se nos habla de un número positivo b al que llamamos base, el cual elevamos a un exponente y eso nos produce un resultado. Entonces a este exponente lo llamamos el logaritmo del resultado en la base dada. De la infinita cantidad de bases que podemos utilizar, se suelen preferir dos, la base 10 y la base e. La base 10, llamada base de Briggs, o logaritmo o sistema de logaritmos decimales, es una base que tiene facilidades intuitivas de cálculo. Cuando los logaritmos se utilizaban para apoyar el cálculo, el trabajo con la base 10 era un trabajo que era sumamente sencillo, que estaba sustentado en las propiedades del sistema decimal y hacía el manejo de los logaritmos bastante fáciles. La base E es la base de los logaritmos que llamamos neperianos, cosa que hace suponer que fue el propio Juan Neper quien descubrió estos logaritmos neperianos. Bien, E es un número el que sabemos que es irracional y además trascendente, lo que lo hace nada intuitivo. Entonces, si el trabajo de cálculo con los logaritmos en la base 10 es tan sencillo, se pregunta uno de dónde pudo sacar Neper un número tan complicado como es para crear el sistema de logaritmos que creó. Entonces, debemos saber que esta presentación de base y exponente es una presentación que elaboró el matemático suizo Leonhard Euler, quien nació en el año de 1707. El concepto original del logaritmo es obra de Neper, quien murió en 1617. Obsérvese que hay 90 años de diferencia entre la muerte de Neper y el nacimiento de Euler. La concepción original de Neper no incluía ni base ni exponente. Y los logaritmos de Neper no fueron lo que hoy llamamos logaritmos neperianos. De hecho, el número e fue un producto posterior a la creación de los logaritmos, que en su origen estuvo más cerca de las finanzas que de la propia matemática. Bien, vamos a ver cuáles eran los antecedentes del concepto para el momento en que Neper se ocupa de ello. Estaban las fórmulas prostaferéticas de Werner. ¿Qué son las fórmulas prostaferéticas de Werner? Las fórmulas prostaferéticas de Werner son esas que se ven, que estamos viendo en la transparencia en este momento. Obsérvese que estas fórmulas convierten productos de funciones trigonométricas en sumas de funciones trigonométricas. De hecho, el trabajo de Neper es un trabajo sobre funciones trigonométricas, es un trabajo sobre trigonometría, porque los cálculos trigonométricos eran sumamente necesarios en la época de Neper para las labores de la navegación y de la astronomía. Otro antecedente importante es el libro Aritmética íntegra del alemán Stiefel. En este libro, Stiefel parea los términos de una progresión aritmética con los de una progresión geométrica y se atreve a introducir unos números que llama absurdos, que provienen de restarle a la nada
y observa que los términos de la progresión geométrica correspondientes a esos números absurdos son entonces fracciones. Pero más importante todavía para el tema que nos ocupa a nosotros es que Nepper consiguió que los términos correspondientes a una suma en la progresión aritmética se correspondían con los términos de la progresión geométrica, pero en forma de producto. Es decir, que el pareo de la progresión aritmética con la progresión geométrica convierte un producto en una suma. Como el trabajo de Nepper era un trabajo trigonométrico, entonces Nepper se propone en principio construir una tabla de senos, aun cuando para su época ya existían tablas de senos anteriores. Él construye una tabla de senos con una circunferencia de radio 10 millones. Debemos tomar en cuenta que para la época de Nepper, recientemente Europa había asumido el sistema posicional decimal y la numeración arábiga. ¿Para qué le sirve a Nepper una circunferencia de radio tan grande? Pues puede expresar entonces los senos de los ángulos con 7 cifras enteras, lo que correspondería hoy día a números decimales con 7 decimales. Entonces Nepper construye su tabla de senos de esta manera que está acá, y fijémonos que es una tabla que tiene 5401 valores, porque es una tabla que va minuto a minuto en el primer cuadrante, desde 0 grados 0 minutos hasta 90 grados 0 minutos, calculando las longitudes de estas semicuerdas que tenemos acá. Bien, entonces Nepper se hace la siguiente pregunta: ¿existirá una progresión geométrica que aproxime la parte derecha de esa tabla? E intenta una primera aproximación que por fuerza tiene que ser el de una progresión geométrica decreciente, puesto que si empezamos por 0 no podemos obtener otro término en la progresión geométrica distinta de 0. Entonces el término inicial de la progresión geométrica de Nepper es 10 millones. ¿Cuál sería la razón entonces de esa progresión? Bueno, la relación entre el segundo término y el primer término, que sería 1 menos 1 sobre 10 a la 7. De manera que esta progresión que Nepper quiere construir es 10 a la 7 por 1 menos 1 sobre 10 a la 7 elevado a la n. Es importante entender que Nepper no utilizaba ninguna de estas notaciones, pues para su época no estaba desarrollada lo que hoy llamamos el álgebra de signos, sino que existía lo que se llamaba el álgebra retórica, que era expresar todas estas cosas en palabras y en números. Muy bien, cuando Nepper construye la progresión geométrica, se da cuenta de que en principio la progresión calza bastante bien con el conjunto de los senos, pero muy pronto empiezan a aparecer diferencias importantes entre un conjunto de valores y el otro conjunto de valores. Nepper no asume esto como un fracaso, sino que busca en principio un modelo geométrico para esta situación, que por fuerza tiene que ser un modelo discreto. Entonces, ¿qué es lo que tiene Nepper a la mano? Nepper toma un segmento de longitud 10 a la 7, un segmento AB, cuya longitud es 10 a la 7, y marca en ese segmento puntos S sub n, de manera tal que el segmento S sub nb sea justamente el término S sub n minúscula de su progresión geométrica. Al lado de eso quiere decir entonces que a medida que aumenta el índice n, entonces los términos, los puntos S mayúscula se van acercando cada vez más
al extremo B del intervalo. Al lado de este segmento, Neper coloca una semirrecta en la cual va a colocar los números enteros, y entonces los números enteros positivos, y entonces va a asociar cada término de la progresión geométrica con el índice que le corresponde sobre la semirrecta. Muy bien. Aplicando la definición de la progresión geométrica, Neper consigue esta fórmula que dice que la distancia, esta es la distancia entre dos puntos consecutivos de la progresión, es proporcional a la distancia que hay desde el principio de este intervalo hasta el final del segmento AB, hasta el final del segmento AB. En este caso particular de Neper, la proporción es igual a 10 a la menos 7, pero la constante de proporcionalidad es igual a 10 a la menos 7, pero por supuesto eso cambiaría dependiendo de la progresión geométrica que construyamos sobre el segmento AB. Muy bien. Ese modelo es un modelo discreto, y entonces Neper tiene la brillantísima idea de convertirlo en un modelo continuo de manera cinemática. Este es un paso muy audaz, pues ni siquiera para la época había nacido Newton, que fue el sabio que inventó la cinemática. Entonces, ¿qué hace Neper? Supone que sobre este segmento AB se mueve una partícula de manera que la velocidad instantánea de esa partícula es proporcional a la distancia que aún le falta por recorrer dentro del segmento. Muy bien. Entonces, al lado del segmento coloca Neper una semirrecta, y allí, en esa semirrecta, va a hacer moverse otra partícula con la característica de que la partícula que se mueve sobre la semirrecta lo hace a velocidad constante. Si en el tiempo en que esta partícula llega a S, esta partícula llegó a Q, entonces Neper asocia S con Q y define el logaritmo. Define el segmento OQ, la longitud del segmento OQ, como el logaritmo de la longitud del segmento SB. Nosotros podemos utilizar la notación funcional, cosa que Neper en ningún momento ni siquiera soñó, y entonces decimos que OQ es el logaritmo de Neper de SB, y por fuerza tenemos que aclarar que no se trata de el logaritmo neperiano. Varias razones se pueden argumentar para demostrar eso. La primera es que se trata de una función decreciente. Observe que a medida que S se mueve, la distancia SB disminuye, mientras que la distancia OQ aumenta. Entonces estamos hablando de una función decreciente. Además de eso, el logaritmo de Neper de 10 a la 7 es igual a 0, puesto que 10 a la 7 correspondería al momento en que la partícula está en A. La partícula que se mueve sobre el segmento AB está en A, momento en el cual la partícula que se mueve sobre la semirrecta está en O. Por lo tanto, el logaritmo de Neper de 10 a la 7 es igual a 0. Y finalmente, el logaritmo de Neper de 1 es distinto de 0, puesto que 1, dado que el segmento AB mide 10 a la 7, 1 es un valor en el que S está muy cerca de B, por lo cual Q estará muy lejos de O, y el logaritmo de Neper de 1 pues es un número muy grande. Muy bien, la obra de Neper se condensa en dos
la obra de Nepper sobre los logaritmos se condensa en dos obras que se llaman los Mirifici Logarithmorum. El Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio y el Mirifici Logarithmorum Canonis Constructio. Ahí vemos las portadas de ambos en la edición de 1619, 2 años después de la muerte de Nepper. En el Descriptio, Nepper describe el concepto y además construye las tablas, mientras que en el Constructio muestra cómo se hizo esa construcción. Bien, la forma en la que Nepper construye los logaritmos de los senos que anda buscando se apoya en 3 teoremas muy importantes. Los primeros de esos teoremas se llaman ecuaciones de transformación. Vamos a escribirlos en términos modernos que, repito, están alejados de los términos que Nepper usó. Y el primero de ellos dice que si x es a y como y es a z, entonces el logaritmo de Nepper de x menos el logaritmo de Nepper de y es igual al logaritmo de Nepper de y menos el logaritmo de Nepper de z. Obsérvese que esta ecuación que está aquí confronta una progresión geométrica que los griegos llamaban logos, sustentada sobre lo que los griegos llamaban logos, contra una progresión aritmética sustentada sobre lo que los griegos llamaban aritmos. En el teorema, y es media geométrica entre x y z, y entonces el logaritmo de y es media aritmética entre el logaritmo de x y el logaritmo de z. De la confrontación de logos y aritmos, a Nepper le da logaritmo. Ese teorema se puede generalizar a esta forma que está acá. X es a y, si x es a y como z es a u, entonces el logaritmo de Nepper de x menos el de y es el logaritmo de Nepper de z menos el de u. Muy bien. Los otros 2 teoremas son las desigualdades de Nepper, que le dan a Nepper acotaciones para aproximar el valor del logaritmo. La primera desigualdad de Nepper coloca el logaritmo de Nepper de un argumento entre 10 a la 7 menos el argumento y 10 a la 7 menos el argumento por 10 a la 7 sobre el argumento. La segunda desigualdad permite acotar el logaritmo de un número desconocido con el logaritmo de uno que ya se conoce y sitúa la diferencia de ambos logaritmos entre 10 a la 7 por a menos x sobre a y 10 a la 7 por a menos x sobre x. Bien, armado de esos teoremas y de su concepto, Nepper construye unas tablas que le van a permitir calcular los logaritmos de todos los senos. De hecho son 3 tablas. La primera tabla está hecha con la fórmula que en principio fue fallida, y con esa tabla construye una progresión aritmética de 101 términos, de manera tal que el cociente entre el último de esos términos y el primero le da la razón para la construcción de la tabla que viene a continuación, la segunda tabla. Y de nuevo toma la razón entre el último término y el primero, que le da una aproximación para la razón de la tercera tabla, que es la tabla en la que realmente Nepper está interesado, que es una tabla a la cual él llama tabla radical. La tabla radical es su llave de tuerca para el cálculo del logaritmo de cualquier seno. Comienza con un conjunto de 69 tablas en progresión geométrica de razón 1 menos 1 sobre 2000, que fue la que sacó la que obtuvo a partir de la segunda tabla. Y cada tabla de esas tiene 21 elementos, que son valores del seno, y la razón entre el mayor y el menor
es 1 menos 1 sobre 2000 a la 20, que Nepper lo aproxima a 1 menos 1 sobre 100. Y eso hace que los términos consecutivos de tabla a tabla vayan a estar en una progresión geométrica de razón 1 sobre 100. Muy bien, entonces esta es la tercera tabla, la tabla radical, que corresponde a esta fórmula complicada que está acá, pero que le da a Nepper valores del seno en el intervalo de ángulos ligeramente menores de 30 grados hasta ángulos de 90 grados. Observen que el valor más grande en esa tabla es justamente 10 millones, que es el seno total, es decir, el seno del el radio de la circunferencia, y el valor menor de la tabla, que está a la inferior derecha, es ligeramente menor de 5 millones, que es la mitad del radio correspondiente. La mitad del radio correspondería a 30 grados. Muy bien, con esas tablas, Nepper entonces calcula sus logaritmos. Calcula los logaritmos de esas tablas basados en las ecuaciones de transformación y además en las desigualdades de Nepper. Observen ustedes que el primer término de la tabla 1 es 10 millones y el segundo término es ese que tenemos allí. Entonces, ¿cómo calculamos esos dos logaritmos? Bueno, con respecto al primero no hay problema, por definición es igual a 0. Con respecto al segundo, Nepper lo calcula utilizando su primera desigualdad. 10 a la 7 menos x es menor que el logaritmo de Nepper de x, menor que 10 a la 7 menos x por 10 a la 7 sobre x. Eso sitúa el logaritmo del número buscado entre esos dos valores, y entonces, como están lo suficientemente cercanos, Nepper toma como valor del logaritmo justamente el punto central del intervalo. Entonces, con esos dos valores, aquí tenemos el principio de la tabla 1. El principio de la tabla 1 tiene el logaritmo de 10 millones y el logaritmo del término consecutivo. Pero entonces los senos, recordemos que ya Nepper los había colocado en progresión geométrica, y entonces los logaritmos deben estar en progresión aritmética, lo cual le permite completar la tabla de esta manera. Trabajando con un procedimiento similar, consigue los logaritmos de la tabla 2 y además los logaritmos de la tabla radical. Recuerden que el primer término de la tabla radical es justamente 10 millones, cuyo logaritmo es 0. Entonces calcula el primer logaritmo de la columna 1 y con ese, por progresión aritmética, construye el resto. Con el último logaritmo calculado, entonces se apoya para calcular el primer logaritmo de la columna 2, y luego por progresión aritmética construye los demás términos de la tabla radical. Y entonces allí tiene la tabla radical completa, que es la tabla de senos con valores desde ligeramente menores a 30 grados hasta los 90 grados, y la tabla de sus logaritmos. Este es entonces el apoyo de Nepper para construir las tablas del descriptio. En las tablas del descriptio, Nepper tiene, aquí tenemos un facsímil del descriptio. Aquí tiene, esta es la que corresponde a 41 grados o a 48 grados. 41 grados se lee se lee en la parte de arriba, 48 grados se lee en la parte de abajo, con sus correspondientes minutos. En la segunda columna están los senos, en la tercera están los logaritmos. Muy bien, así es como Nepper estructura las tablas en el descriptio. Ahora, ¿cómo calcula Nepper las tablas
que uno lee en el description. Bueno, en realidad son varios algoritmos, pero en beneficio del tiempo de la conferencia, nosotros vamos a reducirnos a los senos X que, aún estando dentro de la tabla radical, no están cerca del seno total. Entonces, en este caso, el procedimiento que utiliza Nepper es buscar un número en la tabla radical que sea mayor que X y toma como valor del logaritmo uno de los extremos de la segunda desigualdad de Nepper. Pero también le sirve tomar como denominador, en vez de A o X, un número D que esté entre X y A, si ese número le facilitara el cálculo. Y vamos a ver un ejemplo, el ejemplo que pone el mismo Nepper en su libro, que es el seno X igual a 7.489.557, que es el seno de 48 grados 30 minutos. Pues muy bien, entonces Nepper consigue en la tabla radical este valor del seno, 7.490.786, con ese decimal que ustedes tienen allí y que ustedes ven allí, y el logaritmo nepperiano de ese número. Él lo consigue en la columna 29, fila 16 de la tabla radical. Entonces, ahí tiene un valor de A y un valor de X, pero Nepper, en vez de tomar eso, cualquiera de ellos como denominador, toma D igual a 7.490.000, que es más fácil que le facilita más el cálculo que cualquiera de los que tiene allí, y entonces el logaritmo de Nepper de ese número le queda de acuerdo a esa fórmula que tenemos, que estamos viendo en este momento. Y finalmente este es el resultado, que puede verse que difiere muy poco del que Nepper consiguió en su tabla radical, en la tabla del description, perdón. Pues muy bien, hagamos un pequeño resumen de toda esta conferencia. En primer lugar, lo que Nepper quería, el objetivo final de Nepper, era simplificar cálculos trigonométricos que eran necesarios para la navegación, que estaba sustentada en la astronomía, y la astronomía hace uso de muchísima trigonometría. De hecho, la trigonometría nace del estudio de la astronomía. Muy bien, para eso se apoya conceptualmente en el procedimiento del libro Matemática íntegra, aritmética íntegra de Stiefel, que consistió en parear de manera discreta, por supuesto, una progresión geométrica, logos, contra una progresión aritmética, aritmos. Entonces, el procedimiento de Stiefel era un procedimiento discreto, pero Nepper convierte ese procedimiento discreto en un procedimiento continuo mediante un artificio que lo lleva a una concepción cinemática del problema. Y a partir de ese artificio, y con ese artificio, entonces Nepper define el concepto de logos más aritmos, es decir, el concepto de logaritmo. Muy bien, y entonces a partir de ese concepto, a partir de esa definición, él construye
3 tablas auxiliares que le van a permitir con 3 teoremas derivados de la propia definición, le van a permitir construir la tabla de senos la tabla de logaritmos de senos del primer cuadrante. La tabla de senos también había sido construida por el propio Nepper. Muy bien, los logaritmos de Nepper no son los logaritmos nepperianos. El número e jamás estuvo en la cabeza de Nepper. El número e no fue producido por Nepper. Bueno, como les comenté, este es un resumen bastante apretado del tema. Pueden utilizar el extenso de la conferencia para las personas que puedan estar interesadas en este tema, que es un tema bastante apasionante. Pueden utilizar el extenso de la conferencia para ir a los detalles más finos de la misma. Muchísimas gracias por su atención y gracias de nuevo a los organizadores del evento por la invitación a tan prestigioso evento.